Ya que es un deber, nos obligan a que sea grabada. Entonces, ahora Claro, sí. Ya, profe, gracias por ser la profe que nos va a ayudar. Eh, Estoy haciendo este proyecto con tres chicos más, que son Lenny, Josh y Brigitte. Y bueno, los cuatro estudiamos en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Estamos en el segundo semestre. Y bueno, más que todo yo hablé con usted y contacté con usted, ya que es la persona ideal para realizar esta encuesta. La finalidad principal es, bueno, tener como que el conocimiento de usted. Son varias preguntas que van direccionadas a su vida laboral, su vida personal, más o menos que nos pueda ir contando las experiencias para aprender sobre todo de usted. Entonces, eso, profe. Y qué gusto verlo otra vez, aunque sea virtual, pero qué gusto. A ver, muchas gracias, María Belén. Espero ser de utilidad hoy tarde y que la experiencia mía como maestra pues sirva para la tarea de ustedes y para conocernos un poco mejor. sí, profe, muchas gracias. Y bueno, contarles que la profe fue quien inspiró mi carrera. Entonces, sí, profe. Profe, verá, son varias preguntas, son alrededor de unas 50 preguntas. Entonces, le quería decir si es que existe la posibilidad de hacerlo en varias reuniones para que no sea tan cansado para usted, sobre todo. Por supuesto, María Belén, no tengo ningún inconveniente. Ya, profe, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar. Em, bueno, la profe Eugenia, ¿cómo prefiere que le llamen profe? Eugenia, ese es mi nombre. Ya, em, su nombre completo, Eugenia del Pilar Proaño Proaño. ya, y de pronto sabe por qué le pusieron ese nombre o cuál es la historia de su nombre. Yo nací el 12 de diciembre y mis padres habían pensado ponerme Guadalupe porque es el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero a último momento, no sé por qué razón, cambiaron de opinión y tomaron el nombre de Eugenia, que creo que en esa época un poco estaba de moda. Sí, la novelería a veces, ¿no? Ya, profe. Bueno, cabe mencionar que como son algunas preguntas personales y sí, en tal caso, si es que alguna pregunta le llegara a incomodar o no le gustara, nos hace saber y la cambiamos la pasamos sin ningún problema. ¿En dónde nació, profe? Yo soy de Otavalo. Allí nací. Ok, ok. ¿Y el lugar donde vivía, qué le gustaba, no le gustaba? Si me gustaba mucho, tenía una particularidad, era justo exactamente donde pasaba el tren, Ah, qué loco. la línea del tren, la primera línea se dice. Ya. Y bueno, ¿qué nos podría contar de sus padres? Mis padres, unas personas amorosas, muy tiernas, muy cariñosos, muy lindos. Mi padre, un ejemplo, un hombre puntual, como he conocido pocos, un pianista maravilloso, él era músico y un músico de verdad. Mi madre, una mujer muy dulce, tenía una voz linda, cantaba, no era cantante profesional en absoluto, pero tenía una voz muy, muy bonita para el canto. Ya. Los ¿A dos, qué? pues verdaderos ejemplos para mí. Súper. ¿En dónde nacieron sus padres? Mis padres eran de Cotacachi, Ambos. los dos, sí. Ya. En qué fecha nacieron? Mi padre nació en 1922 y el 22 de diciembre de 1922. Mi madre en 1929, el 13 de marzo. Ya, profe. Bueno, ahorita le voy a empezar a hacer un poquito de preguntas sobre la preparación, su preparación académica, la escuela, el colegio, ¿en dónde estudió? Yo estudié en la escuela en la Inmaculada de Otavalo, todos los 6 años de escuela. Luego pasé al Colegio República del Ecuador, de la ciudad de Otavalo también.
un colegio de mucho prestigio, teníamos unos profesores magníficos, excelentes, muy buenos profesores. ¿Y qué se acuerda de la escuela o del colegio? ¿Alguna historia? ¿Alguna picardía El por ahí? colegio, bueno, la vida de estudio con religiosas, ¿no? A veces eran demasiado estrictas y no me gustaba mucho eso. No que sean demasiado estrictas realmente, sino que a veces rayaban la intransigencia, ¿no? Debo decirlo honestamente. Del colegio tengo maravillosos recuerdos. ¿Algo que nos quiera contar? ¿Algo del colegio o de la escuela? Del colegio. Del colegio, bueno, pues mis compañeras, mis mejores amigas con las que yo me llevaba tanto que cuando ya terminamos el colegio yo les fui siguiendo la carrera que ellas iban a seguir, que no era lo mío. ¿Y qué estudiaba? Entonces, O sea, ¿qué mis querían amigas estudiar? estudiaron medicina, son doctoras. Ya. Y yo también empecé la carrera, pero eso no era lo mío, no me hallaba, no me encontraba. Siempre estuve relacionada a los idiomas, y a hablar idiomas y a enseñar idiomas. Mi padre era un profesor, entonces yo creo que heredé eso, ¿no? Esa profesión. ¿La universidad en dónde inició? Ah, La con- universidad, y sí. Y bueno, yo empecé a trabajar muy jovencita, hablaba inglés, no tenía título. Sin embargo, empecé ya a trabajar de profesora, porque antes era así. No, ya tenía título de colegio, ya podía ejercer como maestro. Yo conocía inglés, hablaba inglés, no tanto, tanto, tanto como podría decirse, pero empecé a enseñar, entonces ingresé a la Universidad Particular de Loja, la Abierta de Loja. Pues ahí podía yo trabajar y estudiar. Entonces trabajaba y estudiaba. Y ahí fue donde saqué mi título de licenciatura. Ya, ya, súper interesante. ¿Cuántos semestres estuvo en medicina? Solo Solo inicial. uno, uno. No, no. Dije, estoy engañando a mis padres, me estoy engañando a mí misma. Debo ser más honesta y perder, ¿no? Perder para ganar Claro, y en su casa le dijeron algo. O sea, tomó la todo. decisión. Pero fueron comprensivos, entendieron que esa no era mi vocación. Y bueno, y yo también aprendí que tengo que tomar decisiones para mi vida sin considerar lo que mis amigas, mis mejores amigas, seguían, porque cada ser humano tiene lo suyo, tiene sus propios objetivos y tiene que luchar por ellos. Ya, bien interesante, profe. Son cositas que no, que uno, bueno, no se pregunta, ¿no? Pero bastante interesante. Bueno, ahora vamos con la experiencia docente. Creo que esa es la parte más interesante de la entrevista ya en el labor. ¿Con qué institución inicia? En qué institución empieza a dar clases? Yo empecé a dar clases en las escuelas de Otavalo como profesora de inglés. Creo que a la semana daba unas 6, 10 horas en nada más, ¿no? Es decir, que cada grado recibía una horita de inglés y eso por darle un poco de importancia al inglés, porque no tenía esa relevancia, ese interés o esa necesidad de las personas por aprender este idioma extranjero, pero algo había, ¿no? Algo había como para que la profesora de una horita o 2 horas diarias en la escuela. Entonces, empecé en la escuela 6 de julio, de 6 de julio, perdón, ya me estoy olvidando. Bueno, en una escuela, perdón, no es 6 de julio, estoy muy equivocada. Es en la escuela Simón Bolívar de Otavalo y en la escuela católica Ulpiano Pérez Quiñones. Ahí yo me inicié, tuvieron la bondad de recibirme, los profesores mayores que yo de experiencia, pues me indicaban, me enseñaban, haga esto, no haga esto, porque la verdad yo no tenía ningún conocimiento de cómo tratar a los niños, pero recuerdo con tanto cariño esas criaturitas, esos niños, honestamente me enseñaron a querer. Eran muy, muy, muy lindos, los niños le demuestran al profesor un cariño
un cariño sincero, un cariño genuino, auténtico. Ellos no le fingen, no buscan nada, ellos simplemente quieren a su profesora. Y fueron años de aprendizaje enorme para mí en muchos aspectos, en cómo tratar a los niños, cómo enseñarles las palabras en inglés. Hay un montón de anécdotas, ¿no? Cuando se enseñaban los colores, yo les decía orange, y ellos, orange, la bebida. Blue demon, el luchador. Fish, fishcado. Entonces, son cosas que a veces vienen a la mente, son anécdotas que yo las estoy recopilando porque son cosas muy lindas de años juveniles en que uno empieza una carrera. Súper, sí, yo creo que, bueno, yo también estuve en una escuela, ¿ya? Y bueno, son cosas que uno marca, ¿no? O sea, cuando uno entra así con toda esa emoción. ¿Y cuáles eran sus principales expectativas cuando recién entró? Bueno, la verdad, en esos años, yo, como les he confesado, no tenía título. Me gustaba mucho inglés, me gustaba cantar, bailar en inglés y yo usé mucho música por la influencia de mi padre Ujú, para enseñarles. Los niños aprenden cantando, bailando, moviéndose, pero mi expectativa era sacar mi título, ujú. era convertirme en una profesional, porque muchas veces oí decir yo, es que gane eso nomás de sueldo, es que ella todavía no es una profesional. Lo dijeron, yo oí, ¿sí? No es que alguien vino y me contó. Entonces yo decía, yo sí quiero ser una profesional de verdad para poder ejercer mi carrera y tengo que esforzarme por sacar el título. Claro, sí. Y bueno, trabajo con niños, también he trabajado con, bueno, también he trabajado con nosotros los universitarios, pero ¿qué prefiere usted? Ay, María Belén, es una pregunta difícil porque sí, como dije, los niños son adorables. En vez de que yo les enseñe, ellos me enseñaban a mí muchas cosas. El trabajo con adultos es diferente, ¿no? Bueno, el niño absorbe más rápido el conocimiento. Eh, no eran temas difíciles que se les enseñaba. Con adultos es como que la persona ya tiene conciencia de cómo está aprendiendo. El niño solo absorbe, ¿no? Aprende, repite, realiza tareas. eh, con las personas adultas, con los universitarios, también es una experiencia magnífica y deja también bastantes enseñanzas. Es otro estilo de enseñanza. La persona adulta también ya tiene sus objetivos, sabe que, por ejemplo, en mi caso, la enseñanza del inglés le va a servir, le va a ayudar como requisito para graduarse de la universidad y quién sabe para el futuro, para conseguir una beca, estudiar en el extranjero o simplemente comunicarse con personas del resto del mundo. Claro, son experiencias bien, bien diferentes, pero ¿qué es lo que usted siente cuando entra al aula? O sea, ¿qué es lo que primero siente? Y les cuento que los primeros años entraba temblando, entraba temblando porque impactaba, ¿no? La cantidad de estudiantes. Más o eh, menos con cuántos niños o personas trabajaba, con un grupo de Ha habido cuántos. de todo, ha habido de todo. Yo he tenido aulas muy pequeñas y aulas muy grandes de estudiantes que creo que alguna vez sobrepasaron los 50 estudiantes, ¿no? Alrededor de 52 estudiantes universitarios en unas aulas, en las más grandes. Y bueno, pues eso causa preocupación. Entonces, lo primero, hay que ir preparada. O sea, usted tiene algo que decirles, con algo les va a motivar. Esto va a ser al inicio, esto va a continuar y con esto va a cerrar la clase. Entonces, no se puede entrar con las manos vacías. Es decir, según el grupo que usted vaya a enseñar, sean adultos, sean niños, sean jóvenes, adolescentes,
Usted debe ir con un plan a veces escrito o un plan en la cabeza. Y a mí me gustaban muchísimo las actividades iniciales porque, como les dije, yo estaba muy apegada a la música, a las canciones, les hacía bailar, les hacía levantarse, moverse. Hacía con los niños casi, casi es como pararse de cabeza, pues, ellos felices. Eso les llama la atención y bueno, y come, go, run, put your hands up. Y ellos levantan las manos. Bueno, hacen juegos y cosas. Entonces, sí, sí, yo creo que cuando uno entra a la clase debe entrar con conocimiento de qué va a hacer, qué va a obtener. A veces salen las actividades, otras veces no salen como una ha planificado, pero una siempre debe dar lo mejor. Claro. Y como justamente dice, hay veces, bueno, por ciertas situaciones, ¿no? Como que no se dan las actividades que uno planea, pero sobre todo cuando es un grupo complejo o cuando ha tenido pequeños inconvenientes así con disciplina o eso, ¿qué opina sobre la disciplina y el castigo? Bueno, yo entiendo que es una profe espectacular, yo nunca la he visto enojada, es una profe que tiene una paciencia increíble. No, no siempre. No siempre. Trabajé bastantes años con adolescentes. La adolescencia es una etapa crítica en la vida de todo ser humano. Se pasa por unas transformaciones, ¿no? Increíbles. Y bueno, lo del hogar se ve reflejado en la escuela, en el colegio. Y claro que hay que lidiar con esas partes, ¿no? Pero en definitiva, yo aprendí que los jóvenes, los adolescentes, lo que más necesitan es amor. Lo que Ujú, más necesitan es que alguien les preste atención, que no les vea como números, que no les trate por el apellido siquiera, que le traten por el nombre que le han puesto. Y que, y que sientan que cada uno de ellos, todos, sin excepción, son importantes, ujú, todos. Y además que todos ellos tienen talentos y que se necesita que se muestre. Con el inglés, a mí me ha fascinado descubrir algunos talentos que a veces los chicos ni sabían que tenían. Por ejemplo, para el dibujo, ¿ah? Talentos artísticos, canto, baile, pintura, dibujo, ¿no? Es fascinante descubrir en ellos. Entonces, cuando los estudiantes son tomados en cuenta y valorados, cada uno, o sea, cada dibujo vamos a ponerlo en la pared y se va a exhibir y tú vas a hablar de tu dibujo, qué significa eso, qué pusiste, por qué está esto, qué significa esta otra cosa. Entonces, cuando hay esas actividades en las que se les toma en cuenta a todos sin excepción y se les da el mismo trato en lo posible, ¿no? Somos seres humanos, no somos seres perfectos, cometeremos cuantos errores, pero cuando se trata al estudiante como una persona valiosa, la reacción de ellos también es positiva. ujú. Sí, definitivamente. Yo, de hecho, hasta ahorita me acuerdo que hacía un montón de dibujitos. Los sábados me emocionaba haciendo dibujitos y los sabíamos exponer, pues sí. Y bueno, ahorita no los tengo cerca, pero en mi cuarto sí los tengo en una carpeta y los dibujitos. Es que uno se acuerda, en realidad que uno se acuerda y se emociona haciendo ese tipo de actividades. Em, Dentro de sus clases, bueno, nosotros, como ya estábamos en quinto semestre, ¿no? Sí, sí, quinto semestre fue cuando me daba clases, siempre acostumbraba a hablar inglés, pero dentro de sus clases, más o menos, ¿qué tiempo habla en inglés, qué tiempo habla en español? Se procura en lo posible hablar la mayor parte del tiempo inglés. A veces hay necesidad de recurrir al español por traducción de alguna palabra que no entienden los estudiantes o que eso dificulta que usted avance o el desarrollo de la clase, pero en lo posible,
Se trata de dar el espacio para oír y para hablar mayormente el inglés. ¿Y cómo se da cuenta, profe, o sea, cuando no le están entendiendo o qué, como que a qué porcentaje no, qué porcentaje le llegan a entender cuando hablan inglés? Al principio pocos, eso hay que reconocerlo. Al principio pocos. Pero también es interesante que los que no saben o no entienden de momento, escuchando que otras personas desarrollan la habilidad de hablar, se motivan y dicen, bueno, yo también sí puedo, ¿qué me falta, no? Se dan cuenta. Y muchas veces el estudiante, a veces me acuerdo, venía un estudiante nuevo, llegaba un estudiante nuevo y no sabía mucho. Entonces tenía que igualarse y no solo que se igualaba con los demás compañeros, sino que sobrepasaba esos límites, llegaba más lejos. Entonces yo decía, qué increíble, al final del año el estudiante recién llegado, que casi no entendía, se propuso y con determinación y con valentía a veces con lágrimas y con sudores, se esforzó y lo logró. Y lo más lindo era ver ese cambio, ese progreso de lo que no sabían a lo que ellos solitos, luchando duro, lo lograban. Ya, profe, gracias. Bueno, en un ratito se va a cerrar la reunión y como estoy grabando, vamos a esperar a que se termine de pasar a mi computadora el archivo y yo le enviaré el link para volvernos a conectar. Pero hasta eso, aprovechemos estos minutitos si es que gusta. Por Para supuesto, seguir. claro que sí, no tengo inconveniente. Ya, profe, muchas gracias. Le voy a dar paso a mi compañera para que le pueda seguir haciendo las preguntas. Entonces, vamos, creo que Joss o Lenny. Iba yo. Siga. Eh, Buenas tardes, Licenciada Eugenia. Nuevamente le doy las gracias por ayudarnos en nuestro deber. Y bueno, le voy a empezar a hacer las preguntas ya. Claro que sí. Eh, ¿Qué aplicación tiene para la vida real lo que enseña a sus alumnos? ¿Ya? ¿Qué aplicación tiene para la vida real? Bueno, hablar inglés, hablar una segunda lengua, según algunos expertos, dicen, es como ser dos personas, ¿no? Tener la cultura, el conocimiento de dos personas. Entonces, hablar inglés desarrolla la habilidad para comunicarse con las personas. Yo siempre recalcaba en las aulas que aprendan inglés porque había mucha gente que iba sin ninguna motivación, sin querer aprender nada y hasta odiando a la materia. Pero yo les decía, ¿no querrán ustedes conseguir una beca para el extranjero y continuar sus estudios de maestría, de posgrados en el extranjero? Un estudiante me dijo una vez, no, yo he de ir a un país de habla española. Ah, ya, muy bien. Pero aún en esos países de habla española tienen que aprobar un examen de inglés. Es obligatorio. Entonces, hay aplicaciones en negocios, en turismo, y ya lo mencioné, becas, estudios, en la vida diaria, en la vida cotidiana, tratando con personas de todo el mundo, aún en la propia ciudad. A veces algún extranjero se acerca y le dice dónde queda esto o cómo es esto, y no se les puede entender. Y yo en el Supermaxi veía que los empleados no podían entenderle a una norteamericana y no le entendía. Ella hablaba y ellos no le entendían y no sabían qué quería. Y yo digo, ella habla inglés. Le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Oh, dice, usted habla inglés. Dice, estoy tratando de pedirles que me den había querido maní, pero en lata. Le digo, claro. Le digo, la señora está pidiendo dónde queda eso. Eso ha sido lo que ha querido. Entonces, a veces pensamos, no, el inglés no nos sirve de nada, no tiene ninguna aplicación en la vida, pero tiene aplicaciones en muchos aspectos
culturales, que usted tenga acceso a lectura, libros en inglés, en el idioma en el cual fueron publicados, eh, que, que se amplíe su nivel cultural y pueda realizar transacciones y comercio con cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces el inglés tiene unas aplicaciones maravillosas como segundo idioma, como lenguaje extranjero. Para muchos estudiantes era como tercer idioma. Tenía yo estudiantes que Quichua era su primer idioma, el español segundo y pues inglés ya era el tercero. Y pues dominaban los tres idiomas, ¿no? Era fascinante. Yo siempre les preguntaba cositas en Quichua para aprender alguna cosa más, una palabrita más, pero los idiomas yo creo que hace a las personas tener una visión más amplia del mundo, de las personas con quien convivimos. No sé si contesté, Lenin, la pregunta. Sí, 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 muchísimas gracias. Sí. La verdad que hoy en día es el inglés, aprender el inglés es muy importante. Usted antes, previamente nos había dicho que es importante planificar las clases, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las fases de su plan de clase preferido? Las fases. Bueno, ah, hay ocasiones en que tenemos que reflexionar qué vamos a enfocar en la clase, cuál de las habilidades del idioma vamos a enfocar. Vamos a enseñar listening, vamos a enseñar speaking, reading, writing, y en cualquiera de esas fases usted busca algo que tenga que ver para captar la atención de los estudiantes, para motivarles. Esta es una fase que a mí me fascina porque un estudiante motivado es un estudiante que responde positivamente a los planteamientos del profesor, a lo que usted proponga en la clase. Siempre trato de que me cuenten qué razones tienen para aprender inglés. Que no las diga yo, que no las explique, diga, ah, no, usted puede conseguirse una beca, usted puede viajar. Pues. No, ellos que me cuenten qué han pensado, en qué les puede servir el inglés. Y bueno, enfocarle la habilidad con algo práctico, con algo que les sirva, no solamente, bueno, las actividades del libro, eso es una guía, eso ayuda, pero también en algo que el estudiante pueda expresarse a sí mismo lo que él siente y piensa. Gracias, Licen. Me pareciera que mejor cerramos la reunión para que no se le corte la siguiente respuesta a la Licen. Sí, Belén, porque solo nos quedan dos Sí, yo minutos creería nomás. que sí, porque quedan 2 minutos, sí. Sí, profe. Entonces, en unos minutitos yo le vuelvo a pasar el link para conectarnos un ratito más, por favor, si es que gusta. Gracias, María Belén. Ya, profe, muchísimas gracias. Ya, chicos, voy a dar por finalizada la reunión. Sí, ahorita sí ya se te escucha. Ya, Hola, bueno, Jess, ¿qué tal? entonces, Ya, bueno, profe Eugenia, vamos a continuar con las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo quiere que le recuerden sus alumnos en un futuro? Quizás como una persona positiva que en algún momento de sus vidas tuvo un papel, algo importante, que fue un signo positivo en el camino de la vida de cada uno de mis estudiantes. Así quisiera que recuerden mi nombre. Listo, profe. ¿Cómo desarrolla usted las destrezas lingüísticas productivas en la enseñanza del inglés, hablando en el speaking y el writing en sus alumnos? Ujú. En realidad, esto es lo más importante porque de ahí parte, ¿no? De escuchar, parte entender y poder expresarse. ¿Cómo desarrollo? Bueno, enfatizando que el ser humano tiene dos
oídos, dos orejas y una boca. Entonces, la necesidad de escuchar más, de prestar atención, de estar presente. Cuando alguien le habla a usted, usted debe estar presente ahí para escucharle. Y luego, pues, como un proceso natural, si usted ha escuchado mucho, puede desarrollar la habilidad de hablar. ¿Cómo se desarrolla esto? Con práctica, con ejercicios que se realizan dentro del aula y fuera, porque el estudiante puede aportar muchísimo a su conocimiento, a su habilidad de escuchar y entender, eh, desarrollando y practicando ejercicios ya de su interés, por decir algo, ¿no? Escuchar vídeos, música, ver películas, series favoritas, um, simplemente escuchando a otras personas cómo hablan, cómo se expresan. Esa es la manera como se aprende un idioma. Es a raíz de la habilidad de escuchar cómo se logra desarrollar la habilidad de hablar. Y hablando sobre el reading, ¿cómo desarrollaría esa habilidad? El reading. Este es un punto un poquito crucial porque imagínense ustedes una persona que no lee en su propio idioma. ¿Lo hará en un idioma extranjero? ¿Se le facilitará? Es difícil, ¿no? Porque hay poca eh, cultura, digamos, de la lectura. Nos falta a todos, y en esto me incluyo, de estar más pendientes de leer, de desarrollar esta destreza en nuestro propio idioma. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Con pequeñas lecturas, con cosas que vayan de acuerdo con la edad del estudiante que usted cree, perdón, que le va a despertar la curiosidad, va a despertar el interés. Por un lado, usted motivando con lecturas y también dejando que el tema sea extensivo al momento libre del estudiante y que él sepa escoger qué quiere leer, qué le interesa. Quiere leer de arte, quiere leer de moda, quiere leer de física, de las estrellas, de biología, cualquiera sea su interés personal y probablemente de la carrera, para dejar en la libertad que el estudiante elija qué quiere leer. Pero como uno de mis estudiantes dijo, ¿cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Entonces, son actividades que tenemos que desarrollar a diario. Gracias, profe. ¿Cómo usted enseña la gramática y vocabulario? Muy bien. La gramática desde hace muchos años ha sido la reina de la clase. ¿Sí? Los profesores de inglés en unos años, en una temporada en particular, nos enfocábamos muchísimo en la gramática porque creíamos que era el centro de la atención de la clase. Quizá la gramática es importante, eso no hay duda, es muy importante. ¿Cómo se enfoca? Pues a través de diferentes actividades. Con una lectura, sin que usted mencione el tema, hoy vamos a aprender el presente progresivo, pero si usted presenta una lectura en donde se encuentra el presente progresivo, el estudiante va a ir leyendo y reconociéndolo. O llene estos espacios con una palabra que le falte, unos espacios en un texto donde está el verbo en ing, pero le falta el verbo to be. Entonces, son formas de acercarse, también hablando, ¿no? Bueno, utilizando y aplicando la gramática. Quizás no hay cómo irse a los extremos, decir que cero gramática o todo gramática. Creo que esos extremos son dañinos, porque al final de cuentas, cuando se les evalúa a los estudiantes, la gramática es un punto a evaluarse y de cierta forma sí tienen que saber reconocer tiempos verbales, funciones, formas de expresarse. En evaluaciones, tanto
del curso, como las evaluaciones internacionales, siempre va a haber preguntas que tengan relación con la gramática. Entonces, no debemos ni apegarnos demasiado a la gramática, ni anularle. Tenemos que buscar un punto de equilibrio que nos permita aplicarlo más en los contextos de lectura, de listening, de speaking, de reading, y no solo como un tema central de la clase. Ya, profe. Sabemos que hay preguntas cerradas y abiertas, ¿verdad? Y los estudiantes hacen este tipo de preguntas, pero en su clase, ¿qué tipo de preguntas es la que más se hacen? Javier. Y yo creo que, bueno, como usted ha mencionado, hay los dos tipos de preguntas, pero yo creo que sobre todo en la parte final de la clase, cuando ya se le permite al estudiante expresarse o poner en práctica el tema de la clase, cualquiera haya sido utilizando una de las habilidades del idioma, yo creo que se da énfasis más a las abiertas, porque es donde el estudiante puede ser él mismo. Y aún con errores, aún con pequeñas equivocaciones, lo importante es que el estudiante se exprese y pueda realizar una pregunta como pueda contestarla. Lo importante es que haya comunicación, que el estudiante se exprese. Bueno, si hemos estado usando el futuro con be going to, que diga, what are you going to do tomorrow? Are you going to stay home? Are you planning to go to the movies? En fin, la otra persona diga, no, 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 not really. I'm going to be very busy. I don't plan, I don't intend to go out o algo así, pero que siempre haya ese desarrollo de expresión, de comunicar, tanto en la pregunta como en la respuesta, que se sienta en la libertad de decir lo que realmente piensa. Ya, profe, ¿qué es lo que usted ha aprendido de sus alumnos? Bueno, esta es una pregunta y una respuesta larga, yo creo. Una pregunta muy interesante. Bueno, primeramente, como ya mencioné en algún momento, le enseñan a querer, ¿no? A la persona con la que están trabajando. Le demuestran ese cariño. Pero ¿qué he aprendido de mis estudiantes? Pues muchísimas cosas, ¿no? Que estoy tratando con seres humanos, que los seres humanos no son como las computadoras o como los escritorios, que son, cada uno tiene su valor, cada uno es un mundo y un mundo complejo. He aprendido que hay que ser organizados, hay que ser trabajadores, que, que los seres humanos pues debemos ayudarnos mutuamente, que el trabajo no es que uno entra a enseñar a la clase. Yo he aprendido de ellos muchas más cosas. Por decir algo, alguna vez hicimos un paseo y nos fuimos a los frailejones, porque era el sueño mío y de ellos. Se nos hizo realidad, pedimos permiso y nos organizamos y nos fuimos a Carchi, Reserva Ecológica El Ángel. Ellos en la reserva se solidarizaron, demostraron ayuda. Había pantanos, había que pisar charcos, había que subir, bajar, y bueno, nos daban las manos, se daban las manos entre compañeros. Entonces, muchas veces en la clase podemos hablar de temas gramaticales y de la gramática y del vocabulario y de todo lo demás, pero cuando salimos a la vida real, sentir esa solidaridad, íbamos cantando por los senderos de los frailejones, cantando a viva voz las canciones de Leodán, Mari es mi amor, y aparece el guía y nos dice que ha sido de ir calladitos, en silencio, porque si no, las aves, los animalitos se ahuyentan, se asustan y se van.
Entonces aprendimos con ellos muchísimas cosas que tienen que ver con el aprendizaje del idioma, pero sobre todo tienen que ver con la vida, con la realidad, con lo que a diario nos toca afrontar. Gracias, más o menos, ¿cuánto tiempo le toma a usted aprenderse el estudiantes? Perdón, Javier, no le entendí la pregunta. Repítala, por favor. Más o menos, ¿cuánto tiempo le toma a usted aprenderse el nombre de sus estudiantes? Oh, yo diría aproximadamente una semana, 2 semanas a lo mucho, porque yo trabajo con nombres y yo siempre tengo que reconocer en cada uno de estudiantes a una persona, a un ser humano y a un nombre que yo le voy a ir nombrando. Decirle, trabaje Belén y trabaje Jocelyn, hagan una conversación. Pero si yo no sé quién es Jocelyn ni quién es Belén, yo no podría trabajar. Tengo que siempre conocer los nombres de todos, de todos. Y claro que como profesora usted se graba muy rápido los nombres de las personas que más participan. Y eso le queda rápido, ¿no? Se quedó grabado. En una semana, en dos, en una clase, ya se acuerda el nombre de la señorita María Belén. Pero usted tiene que memorizar los nombres de todos sin excepción y hacer trabajar a todos. Así que a las 2 semanas yo ya sé quién es quién, pero es chistoso porque cambian, yo cambio los nombres, ¿no? Y creo decir, por ejemplo, a Belén le diría Jocelyn, o le diría otro nombre, y a veces se enoja, ¿cómo que qué le pasa? Y es porque por la memoria de una que ya se ha perdido. Pero qué importante es memorizarse los nombres de los estudiantes. Eh, ¿Cómo más o menos gestiona el error que cometen sus alumnos? Ya, muy bien. Esto del error, pues empiezo diciendo que al aprender un segundo idioma o un tercero, un idioma extranjero, de ley vamos a cometer errores, ¿no? Los cometemos inclusive en español. No hablamos tan correctamente como deberíamos. No se diga en un idioma extranjero y que no tengan miedo al error, que no le teman, porque muchos estudiantes permanecen en silencio, quieren pasar inadvertidos por miedo a equivocarse y hacer el ridículo en público. Ese es el temor, uno de los temores más grandes que tienen los estudiantes. ¿Cómo se gestiona el error? Cuando se les pide que trabajen, que hablen, bueno, aquí no se salva nadie, se hacen actividades en las que participa el grupo entero, pero a veces de manera particular un grupo que sean voluntarios. Si se ha cometido errores, lo que hago yo es anotar los errores, escribo en un papel para recordar. Y cuando ya termina la intervención de los estudiantes, hoy a veces cuando termina la clase, pongo en el pizarrón, ustedes han dicho children's. Es un error muy común poner la S en la palabra children que ya está en plural. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no va la S? ¿Por qué la mayoría lo pone? La palabra original es child en singular. Y es un plural irregular que se convierte en children. Entonces se les explica en el pizarrón y luego se les pide que en sus oraciones recuerden esto y vayan corrigiendo poco a poco. Y si le oye un compañero a otro, eso todavía causa más impacto que lo puede corregir el profesor. Dice, es que en el grupo yo aprendí esto, en el grupo mi compañero me indicó. ¿No se acuerdan de la profesora? ¡Qué bueno! Es el impacto del estudiante, del compañero, el que le corrigió y se corrigió y mejoró. Entonces, con el error y las equivocaciones hay que tener cuidado porque que sean corregidos en público y de una manera no tan comedida, eso causaría un impacto muy negativo en el estudiante. Hay que ser tinosos y saber en qué momento el profesor debe aclarar o debe explicar mejor para que se eviten algunos errores que son muy comunes y muy repetitivos también.
Eh, cuándo fue la última vez que se ha reído con sus alumnos en clase? La verdad es que sí hemos disfrutado de muchos momentos lindos, ¿no? Pero yo recuerdo una anécdota muy particular que la verdad, que la cuento a mis hijos, a veces las he contado a los estudiantes, es que en un aula tenían que dramatizar la conversación típica entre mesero y cliente. Entonces, un chico creyendo salir de la escena para traer el pedido sale del aula, pero en ese mismo momento entra un estudiante que había salido al baño y era como que una suplantación de personaje que nos reímos la clase entera, creo que nos reímos unos 10 minutos hasta que caían las lágrimas de la risa, porque era la situación muy cómica. Los chicos, el mesero que salió a traer el pedido y el que entraba del baño, no entendían qué era lo que pasaba. Solo entendíamos los que estábamos dentro. Fue muy, muy, muy gracioso. Bueno, ya después les explicamos, ellos también se reían, pero no tanto como nosotros. El resto disfrutamos, pero fue instantáneo. Y la verdad que eso sí que fue un momento de muy chistoso, muy chistoso. No nos reíamos de nadie, nos reíamos de la situación, de algo que no estaba planificado y que ocurrió en la clase. Y que bueno, a veces hay cosas chistosas que suceden sin haberlas previsto. Y con esta pregunta termino yo y después doy paso a mi compañera. Muchas ¿Es la gracias, Len. misma persona fuera y dentro del aula? No, no le entiendo, Lenny. Repita la pregunta, por favor. Sí, ¿es la misma persona, usted es la misma persona dentro y fuera del aula? Sí, sí. Ya, Pero bueno, profe claro Eugenia, y que, ahorita le doy paso a mi compañera, ¿ya? gracias, Muchas Javier. Solo gracias. le aclaro estito. Claro que en el aula usted es la líder y es la persona que organiza todo, es la persona adulta responsable del grupo. Entonces, eso implica no seriedad, no eh, ¿cómo le diré? Intransigencia, pero sí de hacer respetar las reglas, ¿no? De convivencia y demás. Pero fuera del aula soy yo la misma persona, no tengo por qué cambiar. Listo, buenas tardes y nuevamente reiterar nuestros agradecimientos por colaborar con nosotros en este proyecto. Me gustaría continuar con las preguntas. Mientras usted realiza su clase, me gustaría saber si tal vez ha sentido esa necesidad de mirar constantemente el reloj y estar al pendiente de cuánto dura su clase o de qué manera controla el tiempo. Ujú. Cuando planificamos, damos a cada actividad un tiempo estimado. Y no hay que estar pendiente del reloj constantemente, sino más bien se trabaja en función de objetivos. Es decir, ya hizo esta actividad, cumplió el objetivo que tenía con esa actividad, más que estar pendiente del tiempo, pero una clase tiene un tiempo estimado, eso es un hecho. Bien, muchas gracias. En lo personal, yo he pensado que aunque uno ame el trabajo que hace, es imposible no sentirse cansado. Entonces, en esa parte me gustaría saber si alguna vez usted se ha aburrido en alguna de sus clases. Yo creo que sí, Jocelyn, yo creo que sí. A veces no todas las cosas son color de rosa, ¿no? Ni una dicha completa, pero hay grupos a veces detenidos, grupos que renuentes a colaborar, renuentes a hacer alguna propuesta, alguna actividad, alguna ocurrencia mía o simplemente no tenían ninguna motivación. Entonces, trabajar con personas que no responden a sus planteamientos, a sus propuestas, a sus iniciativas, es desmotivante. Y en base a su experiencia, ¿qué es lo que valora entonces dentro de sus clases y el proceso de enseñar un idioma?
¿El resultado tal vez o el proceso en sí? Todo el proceso. Todo el proceso. Todo el proceso, desde el inicio, desde la motivación hasta la conclusión, hasta el wrap-up, que es como una manera de cierre de la clase, una conclusión, todo ese proceso. ¿Y ha enseñado de la misma manera a todos sus grupos de estudiantes o ha tenido que implementar diferentes métodos para cada uno? Claro, no, pues depende mucho de la edad de los estudiantes y de los objetivos que ellos tengan para aprender el idioma. No creo que sea de la misma manera, porque con el transcurrir de los años, la persona también, la profesora también va madurando, bueno, siempre nos han capacitado, hemos estado en constante capacitación. En eso, la universidad nunca se descuidó, siempre nos tenían al día en nuevas propuestas, nuevas metodologías, nuevas maneras de atraer la atención del estudiante, de captar el deseo y también de divulgar este idioma inglés, que es un idioma bellísimo para mí, un idioma hermoso. Entonces, eso va evolucionando, eso va pasando cambiando con los años y, y claro, para mejor se espera, ¿no? Se espera. Cada grupo que usted tiene que enfrentar es un reto. Entonces, usted no sabe cómo va a reaccionar. Lo primero es conocerles, saber qué nivel tienen, quiénes son, qué edad tienen, qué piensan, cuáles son sus intereses. Y luego, de acuerdo a eso, usted va a poder planificar. De lo contrario, usted le dicen, tome un quinto nivel, vaya y planifique. ¿Para quién? ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Cómo son? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué edad tienen? Eso es básico conocer porque casi siempre planificamos por llenar un documento que nos han pedido que es obligatorio, pero la planificación se la hace en base a un grupo de seres humanos con necesidades, con emociones, con objetivos propios. Ahí la planificación cambia, Jocelyn. Ya, muchas gracias. Y en ese aspecto, ¿usted considera que se pasa más tiempo explicando el tema o enseñándoles? Sí hay una parte de explicación de la clase, pero no es tan importante que le escuchen al profesor o que el profesor pase hablando y hablando. No interesa que hable el profesor. El que debe hablar más es el estudiante. Hay que buscar actividades en las que puedan los estudiantes trabajar en grupos, interactuar, presentar un tema para la clase. Bueno, en el grupo, ¿a qué se concluyó después de haber leído este tema, después de haber escuchado este tema? No, la explicación de la clase tiene su momento, pero debe ser lo más breve posible para dar paso al momento en que el estudiante puede expresarse, desarrollar el tema que se haya propuesto. Y en esa parte, para que sus estudiantes aprendan. Entonces, ¿cómo fomenta la creatividad y la imaginación para que ellos realicen este tipo de actividades que usted plantea? Ya, muy bien. ¿Cómo se fomenta la creatividad? Bueno, voy a darle un ejemplo. Les he pedido a los estudiantes que van a describir una fotografía, pero las fotografías son ya sacadas del internet, de los libros, en fin. Y les he pedido que dibujen, que hagan un cuadro, que dibujen a raíz de dos círculos, que puede ser el sol, la luna, que pueden ser las llantas de una bicicleta, las gafas de una persona. Y entonces los estudiantes realizan unos dibujos que son unas verdaderas obras de arte. Ahí está su creatividad. Y ahora cuéntele al compañero que está sentado al lado, ¿qué significa eso para usted? O también ha habido momentos en que para la actividad de writing se les ha pedido que se formen en grupos y inventen un cuento. Esa fue una actividad genial de los estudiantes, pero
Entonces, el primer grupo, la introducción del cuento, el segundo seguía. Entonces, el segundo grupo tenía que esperar que el primer grupo tenga listo su trabajo. Para ellos, a raíz de lo que ellos escribieron, continúen. Y el tercero continúe. Entonces, en eso hay una creatividad. No saben qué va a salir. No saben qué les viene del grupo anterior. Entonces, leen eso, leen todos los anteriores y luego concluyen. El grupo final lee todo el cuento y le da una conclusión. Fue una cosa muy bonita, muy bonita. A veces algún grupo estaba descontento con lo que había hecho el grupo anterior y vinieron a decirme, teacher, no nos gusta. Y no sé qué les digo, pero tenemos que negociar con ellos. A ver, ¿qué no les gusta? Dices que está expresado, no tiene sentido. Digo, entonces vamos a pedirles que repitan, que le mejoren y cómo les podremos ayudar. Se negocia en ese aspecto, en el de hablar y el de entenderse con la otra persona, porque siempre va a haber conflictos. Ahí aparece la creatividad y cómo resolver la situación. La verdad es que ellos solitos resolvieron. Ya. Y en cuanto a ser productivo, ¿usted qué considera ser productivo en el trabajo como docente? Ser productivo. Pues para mí ser productivo sería tener éxito con los estudiantes. Por ejemplo, yo trabajaba con grupos de estrategias, que son los estudiantes que se preparan para tomar el examen de suficiencia, que es un examen de B1, del nivel B1. Yo trabajaba con ellos y para mí ser productiva consideraría yo que era que todos pasaran el examen. Lamentablemente, sí ha habido casos de estudiantes que no lo lograron. Entonces yo me cuestionaba, decía, ¿qué me falló? ¿Qué me falló a mí? No decía, es que el estudiante es vago, no venía a clases. No. Ay, ¿qué me falló? ¿Qué más pude haber hecho por los estudiantes? Era un motivo para reflexionar sobre mi trabajo y cuestionarme yo misma, a mí misma, algunas situaciones. Entonces, no me sentía productiva si es que todo el grupo no pasaba. Muchas gracias. Usted nos mencionaba que ser docente también es ser líder. Entonces, en esta parte me gustaría saber qué entiende usted por autoridad en el aula. Bueno, como le dije anteriormente, hay una persona responsable del aula y ese soy yo. Pero eso no quiere decir que tenga que ser autoritaria ni intransigente, pero sí pongo las reglas del juego. O sea, aquí se entra a 1 hora. Aquí se realizan los trabajos. Aquí hay deberes que cumplir. Aquí hay notas que son parte del desarrollo de un curso, por ejemplo. El estudiante tiene unas valoraciones, que no es todo, ¿no? No es todo lo que el estudiante es. Una nota muchas veces es bastante subjetiva, pero el ser líder es dar ejemplo, es llegar primera a la clase, es tener una clase preparada y un tema que desarrollarlo, es demostrar respeto por los estudiantes, respetar y ser respetado. Es inspirar, es motivar, es hacer que los estudiantes encuentren puntos de referencia, puntos positivos, que vean un buen ejemplo en el líder que está a cargo de ellos y que el líder los conduzca y dé lo mejor que tiene para que ellos triunfen. Muchas gracias. Entonces, me gustaría saber también qué tan importante es para usted la educación inclusiva dentro del aula. Es importantísima. Es importantísima, pero le voy a hacer una confesión, Jocelyn. Muchos de nosotros, incluida yo,
no estábamos preparados para la educación inclusiva. No sabíamos cómo actuar. Nos pidieron que hagamos una planificación, una adaptación, y a duras penas la hicimos por cumplir. El momento de la verdad, el momento de tener en el aula a una persona con necesidades muy particulares, no supimos, yo no supe cómo actuar. Y ahí sí, pues bueno, ahora sí, ¿y ahora qué hago? Y bueno, la coordinadora, otros compañeros, pero haz esto, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Cómo has de hacer eso? Ya te has equivocado. Y es que eso no se hace. Entonces, ahí yo caí en cuenta que nos falta mucha preparación en esa parte y mucho conocimiento. Porque de repente, por dar un ejemplo, ¿no? Tiene usted en el aula una persona autista. Yo he tenido. Tiene en el aula una persona que tiene déficit de la escucha, no escucha, casi no escuchaba nada. Entonces, ¿cómo le da usted a esa persona un examen de listening si no escucha nada? O escucha muy bajito. O sea, perdió la audición. Yo he tenido en las clases personas discapacitadas, es decir, que no discapacitadas, ese término no está bien empleado, pero una persona que se conducía en silla de ruedas, en absoluto estaba discapacitado. Tenía una mente brillante, pero teníamos que adaptarle a recibirle. A veces yo hacía actividades en las que había que ponerse de pie, moverse. Había que entender que esta persona va a tener dificultades en la silla de ruedas. No iba a movilizarse como el resto. Entonces, hay en ese tema es muy complejo, muy profundo. Es algo en lo que yo reconozco mis debilidades. No tenía el conocimiento ni la preparación para ser efectiva. Hice lo que pude, pero quizás debía haber hecho más y también mejor las actividades con estas personas. Gracias, profe, por su respuesta. Solo, Jos, perdón que te corte un ratito. Solo por recordarles que tenemos 2 minutos de reunión. Entonces, no sé si alcanzas a hacer una preguntita más o lo dejamos. Profe, si es que tiene tiempo, por favor, para enviarle otro link. ¿De Sí, pronto? sí, de acuerdo, no hay ningún problema. Hoy tarde estoy disponible. Muchas gracias, profe. Entonces, voy a cerrar la reunión, esperar que se guarde la grabación y enseguida ya le mando el link. Muchísimas gracias. Claro que sí, María Belén. Creo que, ay, sí, sí, la. Ya, profe, estamos de vuelta. Gracias, la espera. Es que estaba con eso de que se grabara la anterior sesión. Entonces, gracias por tenerlo un ratito más. Estamos aprendiendo todos bastantísimo de usted. Así que gracias. Qué Gracias, profe. bueno, ojalá le sirva algo. Sí, la verdad es que sí. Listo, ahora sí doy paso a que continúe ellos. Ya. Bueno, continuando, la verdad es un gusto poder conocer acerca de su trayectoria como docente. Entonces, para mi siguiente pregunta, me gustaría saber si ha tenido, tomando en cuenta los buenos momentos que ha pasado con sus alumnos, si alguna vez les ha hecho una promesa y qué es lo que ha hecho para cumplir. Una promesa. Bueno, yo creo que como persona, como profesional y como ser humano, siempre intentamos mejorar cada día. Hay tantas cosas que aprender, que corregir. Creo que cada año, cuando inicia el año calendario, hacíamos resoluciones, ¿no? New Year's resolutions, que son, yo resuelvo mejorar en esta parte, mejorar. Cada año con los grupos decía, escriban, yo también voy a escribir, escribamos nuestras resoluciones y tenía yo en los papeles, no les leía sino hasta el final del año.
Y bueno, leí el mío también, ¿no? Yo prometo leer más, por decir algo, o hacer ejercicio, o no enojarme tanto, porque sí había momentos en la vida en que había que enojarse también, no se puede no se puede ser siempre una perita en dulce. Eh, entonces, esas promesas que hacíamos al inicio del año calendario, las veíamos y habíamos cumplido al final del año. Pero tú dijiste que ibas a hacer ejercicio. ¿Dónde está que has hecho ejercicio? Nada. Pero usted dijo que iba a leer más. A ver, díganos qué ha leído. Entonces ahí se veía si se cumplió o no se cumplió las promesas. Pero siempre estaba latente el deseo de mejorar cada día, eh, sea o no sea año nuevo. Teníamos pendiente cómo puedo mejorar esta clase o cómo puedo tratar a este grupo, que a veces es bien demandante, ¿no? Grupos difíciles, hay grupos que son difíciles. Muchas gracias. Y en esa parte, ¿tiene algunas filosofías o punto de vista en cuanto a la vida que pueda compartir con nosotros? En cuanto a qué específicamente, Jocelyn. A lo que usted ha vivido como docente, algo eh, que sea, que haya aprendido durante, bueno, en su carrera como docente, que tenga algún consejo para nosotros sobre todo lo que nos pueda aportar. Ok, bueno, lo primero es amar la profesión, estar seguro y convencido de que usted va a ser feliz y se va a desempeñar con todo lo que puede, lo máximo que puede en la profesión que ha elegido. Y como consejo, pues yo diría prepararse siempre, prepararse, leer, actualizarse. El mundo, ustedes ven, es tan cambiante, los métodos de antiguos, pues ya son un chiste para la mayoría, ¿no? Ahora hay cosas nuevas, bastante novedosas que aplicar. Y dignificar la profesión de maestros con su actitud, con su trabajo, con su testimonio. Es una profesión noble, hermosa. Usted va a trabajar con seres humanos, con personas que están vivas, que sienten, que piensan, que a veces que juzgan. Entonces hay que estar muy, muy bien preparados para ese desafío, para ese reto de poder conducir un grupo humano a la excelencia. Para finalizar con mis preguntas y darle paso a mi compañera, me gustaría saber qué valores personales son importantes para usted y qué ha hecho para enseñar esos valores a sus hijos y a sus estudiantes. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Como valor, yo creo que mencioné ya la puntualidad, ¿no? Eso es algo que tiene que venir intrínseco dentro del ser humano, ¿no? Que le, le mueva a quitar eso de llegar tarde o de hacer esperar a la gente, menos a sus estudiantes. El valor de la honestidad, por ejemplo, cuando a veces le preguntan algo y una no sabe, no está al alcance, decirles honestamente, ahorita no lo sé y yo no me puedo inventar. Lo que puedo hacer es investigar y aclarar esta situación la próxima clase. Ser honesta, ser auténtica, no fingir, no pretender ser lo que no se es. Es el valor de la verdad, ¿no? Y del ser uno mismo, mostrarse tal cual es, con defectos, con virtudes y tratando de dar lo mejor. Eso es, Jocelyn. Muchas gracias. Y con esto me gustaría darle paso a mi compañera para que siga con las preguntas. Gracias, Jocelyn. Sigo con Brisette, ¿así se pronuncia? Brisette, sí. Hola, Brisette. ¿Cómo está? Bueno, primero quiero agradecerle por brindarnos un poquito de su tiempo y también permitirnos aprender de usted.
Bueno, mis preguntas serán un poquitito más personales. Como ya sabemos, en la actualidad es importante el tema de la tecnología. Entonces quería saber si usted considera que gracias a esto ha mejorado su método de enseñanza o considera que mejoró un poco más en su docencia. Absolutamente. Bueno, yo soy una persona de la vieja guardia, ¿sí? Y a mí el tema de tecnología me pegó durísimo, no quería saber nada, me negaba a aprender cosas. Tuve oportunidad de aprender a, a tiempo, ¿no? Antes de que se extendiera tanto, pero no quise. Y después me costó lágrimas y, y sudores y problemas. Entonces, los hijos no eran tan pacientes conmigo. O a mí no me quedaban las cosas, no sabía ni guardar un documento. Y ahora, ¿dónde está el documento? Pero ya te enseñamos cómo hay que guardar el documento. Pero no me acuerdo. Y a llorar. Entonces, así se hace. Y rapidísimo le indicaban y se iban. Entonces yo dije, esto no está bien, tengo que aprender. A ver, para guardar un documento, vaya acá, vaya allá, ha escrito. Ah, ya. Ahora sí, repita, repita, repita. Fue genial eso. Y con lo de la pandemia, antes de la pandemia nos dieron un curso de tutores virtuales en la universidad. Yo hice los deberes, asistí a clases y todo, pero creerán que estaba preparada para dar clases virtuales. No, me tocó sudar, llorar. Vean cómo creo una reunión de Zoom. Vean el Teams, no tengo descargado. Auxilio, socorro. Pero no le auxilian de mala manera. Entonces dije, no siempre voy a depender de los demás. Tengo que lograrlo. Y de poco en poco, con bastante trabajo. Bueno, mis estudiantes también sí me han tenido paciencia. Espérense un ratito, ya les voy a compartir la pantalla, dónde se comparte, cómo se hace, o, o cómo hago un video y de esas cosas, ¿no? Entonces, la tecnología es una cosa maravillosa que si se la usa adecuadamente, ayuda muchísimo en el aprendizaje. Y de hecho, yo les he dicho a los chicos, pero ahí tienen vídeos, véanlos. Pongo una película de Disney donde el lenguaje es direccionado a niños, es sencillo, va a entender. Y bueno, yo pues, sí agradecida totalmente de la tecnología, que bien utilizada, bien entendida, eh, ha mejorado muchísimo el conocimiento y el desempeño como maestro. Ok, bueno. La siguiente pregunta es, a veces uno tiene referencias de personas que admira, ya sea por sus logros o en particular, por algún logro que la persona hizo. Entonces, no sé si usted nos podría mencionar alguna que usted tenga y qué logro hizo. Bueno, yo personajes familiares, mi padre, una persona maravillosa, como ya mencioné. Me gusta mucho Gandhi, he leído su vida, su obra. Gandhi es una persona admirable, transformó el mundo con la no violencia, utilizando medios pacíficos, sin tener que acudir a, a eso, ¿no? A tratar a la gente con la violencia. Creo que yo soy una pacifista por excelencia, eh, y mi admiración por Gandhi y por todo lo que él hizo por el mundo, el ejemplo que dejó para el mundo. Entonces, esa sería dos de las referencias más grandes que podría mencionar ahorita. Claro. Ya. ¿Cuáles son las cosas que disfruta usted hacer en su tiempo libre? Muchas cosas. Bueno, sí soy una lectora, ¿no? No tanto de como quisiera, pero sí leo bastante. Hago jardinería, tengo sembradas flores, plantas, moras, un pedazo chiquitito. Recién coseché 2 choclos de lo que había sembrado. Con la lluvia se fueron al suelo las plantas, quedaron unas 4 y solo dieron 2 choclos. Habas,
Entonces, estoy sembrando ahorita papas en un pedazo de tierra diminuto. Cuando cosecharé, creo que en septiembre voy a cosechar las papas. Me gusta mucho la jardinería y pinto en tela. No soy magnífica pintora, pero ahí me gusta pintar flores. Hice un mantel para la mesa del comedor. Limpio, me gusta la limpieza. No, sí soy extremista, pero ahorita ya no me doy tanto tiempo de limpieza profunda. No, no, con tal de que esté decente, pero sí limpio. Sí me gusta tener medio ordenado. Ya, ¿cuáles fueron algunas de sus vacaciones más memorables? Vacaciones. Oh, Galápagos con mi familia. Eh, que ¿Ya fue hace bastante tiempo o sí. recientemente? No, ya es bastante tiempo. Bueno, fuimos 2 ocasiones. Cuando mis hijos eran pequeños y todavía no valoraban la vida natural, estábamos con el papá de ellos. Y la siguiente vez que nos fuimos, me fui los 2 hijos míos y yo. Sin el papá, él no pudo venir, él vive en otro país. Y, y la verdad es que, o sea, los 4 disfrutamos tanto de esa vida natural y, Galápagos es un patrimonio para la humanidad, ¿no? Y es de los ecuatorianos, es un orgullo ecuatoriano. Listo. ¿Qué consejo usted le daría a alguien en cuanto a la crianza de los hijos, desde su experiencia? ¡Oh! Es una experiencia maravillosa, asimismo dura. Es una responsabilidad enorme que una misma se echa sobre los hombros y hay que darles mucho cariño a los niños, mucho amor y asimismo mano firme. No hay que darles todo lo que piden, pero ahí tienes plata, saca la tarjeta de crédito. ¿Cómo que no tienes plata? Paga con la tarjeta de niños, ¿no? Entonces ellos ahora que son adultos me decían que creían que es de sacar la tarjeta y ya pagarlo, o sea, ya, ahí quedaba la transacción. Ellos no sabían que más tarde había que devolverle al banco o pagarle al banco. Ya no entendíamos, éramos pequeños. Es una realización del ser humano, ser padre o madre. Es una continuidad de la vida de una persona que requiere bastante trabajo, bastante esfuerzo. El Sí. problema no está en criarlos, en darles de comer y en darles zapatos para que tengan, o una pelota para que jueguen. El problema está en educarles, en formarles. En otras palabras, en que sean racionalitos. Listo. Ya. ¿Cuáles son algunos de sus talentos y cómo los descubrió que los tenía? ¿O qué ha hecho para mejorarlos y qué impacto ha tenido en su vida? Son varias preguntas, ahí que me las puede contestar a su manera. Talentos, ¿sabes? Bueno, yo crecí en un mundo musical. Se escuchó música, yo creo que escuché música desde que estuve en el vientre de mi madre, mi padre músico, mis familiares músicos. Y yo soñaba con bailar, con ser una bailarina de ballet. Me imaginaba oyendo la música, soñaba que volaba, que hacía unos pasos maravillosos. Y nunca pude porque mis hermanos eran bien burlones y no me dejaban expresar. Tampoco me llevaron nunca a una academia de danza, pero crecí bailando. Ya cuando fui adolescente me expresé, bailaba rock, bailaba cumbia, bailaba salsa. Ya me pude expresar, ya pude sacar mis sentimientos a través del baile. Me gusta cantar, no canto bien, pero una vez les dije a los estudiantes que había que cantar mal y bailar feo para ser felices. Y un estudiante dijo que va a aplicar esa máxima porque quería ser feliz. Que me gusta tejer, es una habilidad que he ido desarrollando desde el colegio, tejiéndonos nuestras propias bufandas, después saquitos. Talento.
No sé cocinar, ni me gusta. Esta es la pata de donde yo cojeo. Pero me gusta escribir. Me gusta escribir, sí. Creo que eso, básicamente. Listo. ¿Cuáles son algunas de las lecciones de vida que les gustaría a usted que más personas conozcan, ya sea para su propio aprendizaje? Ok. Bueno, últimamente que ya estoy jubilada, yo he vuelto a ir al gimnasio, pero regreso al gimnasio a los 30 años. Ya no tengo, bueno, me hago la flexible y la que puedo hacer lo que hacen las jovencitas, me hago nomás. Yo le diría a todo el mundo que desde cualquier edad hagan ejercicio. El ejercicio es una parte vital del ser humano. En el gimnasio yo hago mis pasos de ballet, que son chuecos, pero no importa, yo soy feliz, así hay que bailar. No dejen de hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, yo voy al gimnasio, hago 2 horas de gimnasio diarias, ahora que tengo el tiempo. El ejercicio le da a la persona muchas cosas buenas, salud física y mental. Y siempre se debe hacer ejercicio para liberar un montón de cargas negativas que tenemos, sacar esos demonios que están en la cabeza y regresar livianitos a la casa, hacer las actividades cotidianas. Entonces, darse tiempo. Si por estudio o trabajo nos puede, el sábado por lo menos, una caminata, natación, o el domingo un paseo al aire libre, escalar una colina, no digamos una montaña, ¿no? Esa es ese aspecto de la vida que uno piensa solo es personal, eso redunda en la interacción con los demás, en la manera como tratamos a las demás personas. No es solamente un beneficio personal, eso se ve reflejado en la familia, en los demás miembros y hasta con los vecinos, un saludo no nos quita nada, ¿no? Pero, hola vecino, o cuando es Navidad, feliz Navidad vecino. Entonces, antes cuando usted está cegado, está abrumado, está colmado, pues no quiere ni que le vean, menos le va a desear al vecino una feliz Navidad. ¿Mm? Entonces, cambia la vida. El ejercicio realiza maravillas en la persona y uno se vuelve un poco más. Ya pues con los años los músculos se vuelven flácidos, los huesos se vuelven duros, una tiende a encorvarse. Con el ejercicio yo creo que se puede tener una mejor calidad de vida a cualquier edad. Listo. Si pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir el pasado, ¿qué cosas cambiaría? Las oportunidades que tuve de viajar a otras partes y por cobarde no lo hice. Listo. Ya. Al final de su jornada, ¿por qué cosa en particular le gustaría ser recordado? ¿Qué legado personal le gustaría dejar? ¿Y qué está haciendo actualmente para que eso suceda? Bueno, a mí me gustaría que leyeran mis artículos científicos, que publiqué. Me gustaría que lean, que los valoren, ¿no? Porque yo los hice casi como dicen honestamente, sin saber leer ni escribir. Escriba un artículo científico y de la noche a la mañana ya nadie nos había enseñado, pero había que escribir y publicar. Y sí dejó un legado. Pues, estoy intentando más bien cerrar un círculo, que es un proyecto que empecé en la Universidad Técnica con los estudiantes de la universidad, a los que les estoy tremendamente agradecida. Es un proyecto grande con la participación de los estudiantes, ¿eh? Es un libro que se va a publicar con los trabajos que hicieron los estudiantes. Dios mediante. Estoy aún trabajando, dicen que no es de hablar tanto de los proyectos que se van a publicar, pero ya llevo 5 años y es un círculo abierto. Y quisiera que sirva de ejemplo para mis hijos, para recordarles a los estudiantes, a varios estudiantes que pasaron por las aulas,
que desarrollaron un trabajo de creatividad increíble porque se les dio semillas. Tome estas semillitas y trabaje con esto. Haga un diseño, haga un dibujo. Y ellos sobrepasaron las expectativas que nosotros teníamos. Y luego escriba, ¿qué significa eso? Es un trabajo en el que estoy poniéndole el alma, la vida, el corazón, y quisiera culminarlo. Está avanzado, bastante avanzado, pero es largo porque se extendió a la Universidad Central, o sea, no se quedó en la técnica, se extendió a la Universidad Central y, y eso dejaría yo, si quisiera culminar, si quisiera. Y ahí ando. Claro. Ya, como última pregunta ya, ¿cómo se imagina dentro de 5 o 10 años? Bien viejita. Bien viejita, pero contenta. Ojalá Dios me conserva en pie, me conserve en pie. Y bueno, con la satisfacción de tener una familia, personas a quien no les importa, el cariño, aún distante, ¿no? A los hijos crecen, se van. Eso hemos hecho todos. O se les puede amarrar a la pata de la cama. Los papás quisiéramos sostenerles, no hay cómo. Ellos tienen que vivir su vida y sobre todo aprender a vivir. Y si nosotros les tenemos sostenidos de la mano, así no van a aprender nunca. Tienen que asumir las responsabilidades de las decisiones que ellos tomen. Y bueno, y de repente que le vengan a ver a una vieja pobre y acordarnos de las anécdotas y las risas y las cosas buenas y malas que la vida tiene. Bueno, fue un gusto haberle entrevistado, creo que de parte de todos nuestros compañeros, estamos muy agradecidos con usted. Realmente fue una experiencia muy bonita hablar con usted. Muchísimas gracias, Brisset. Para mí ha sido un gusto volverle a ver a María Belén, que estuvo en mi clase, que compartió conmigo algunos momentos y ella me escribe, me dice, ¿se acuerdan? ¿Ni cómo me voy a olvidar de María Belén? Me olvidaría de cualquier otra persona. Yo he tenido el gusto de conocerles a Lenin Javier, a Jocelyn, a Brisset. Me da mucha alegría que estén emprendiendo este camino de maestros, que como les digo, es una profesión maravillosa. Se trata con los seres humanos y, y bueno, la complejidad del ser humano es bastante grande, pero han elegido un camino que no va a ser fácil siempre, nada es fácil, pero que les va a dar unas satisfacciones enormes. Y les deseo lo mejor. Ha sido un gusto enorme conocerles a todos ustedes y tratar nuevamente con Belén, que sigan adelante, que sigan esforzándose, que luchen por alcanzar sus objetivos, sus ideales, desearles lo mejor. Muchísimas gracias, profe. Sí, como yo justamente les decía a los chicos, la persona que me inspiró a seguir esta carrera fue justamente usted. Entonces, sí, la verdad es que creo que hasta mis compañeros mismos súper motivados y hemos aprendido bastantísimo de usted. Muchísimas gracias, profe. Un gusto enorme, Belencita. Cuídese mucho, profe. Muchas Gracias. gracias, Muchas igualmente. gracias, profe. Hasta Genial. Ha luego. sido un Hasta gusto una nueva conocerlo. oportunidad. Hasta luego, una linda tarde. Chao, chicos, ya nos vemos. Voy a dejar de grabar, espera.